Bien, ahora lo que tenemos que hacer es reducir este circuito que tenemos aquí con dos resistencias que ahora están asociadas en serie, lo tenemos que reducir a un circuito equivalente a este, pero que solamente, en este caso ya solamente va a tener una resistencia. ¿Vale? El voltaje va a ser el mismo, 15 voltios, y la resistencia, la vamos a llamar ahora resistencia total, que sería la resistencia 1, 2 y 3, porque están asociadas las tres resistencias, ¿vale? A esta la vamos a llamar RT o resistencia total. Como están asociadas en serie, ¿cómo calculamos esa resistencia total? Pues RT va a ser igual a R. Aquí teníamos la R12 y la R23, como están en serie, las sumamos sencillamente. R3. ¿Cuánto vale R12 más R3? Pues R12 valía 1,5 ohmios más R3 que valía, R3 lo teníamos aquí, que valía 6 ohmios, ¿vale? 6 ohmios. Por lo tanto, R total vale 7,5 ohmios, ¿vale? Ponemos aquí RT es igual a 7,5 ohmios. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ya tenemos un circuito en el que solamente tenemos una resistencia, por lo tanto podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Qué me decía la ley de Ohm? Yo quiero calcular ahora la intensidad que circula por este circuito, la intensidad total. ¿Y qué me decía la ley de Ohm? Que la intensidad era el voltaje partido por la resistencia. ¿Vale? Es decir, me decía que la intensidad es V partido por R. Por lo tanto, ¿quién es V en este circuito? 15 voltios. ¿Quién es RT? RT es 7,5 ohmios. Por lo tanto, dividimos 15 entre 7,5 y me da 2. ¿2 qué? Pues 2 amperios, porque la unidad de intensidad son los amperios. Como aquí la unidad de voltaje o diferencia potencial son los voltios y aquí tenemos ohmios, directamente amperios. No tenemos que hacer ninguna transformación más. Por lo tanto, intensidad total 2 amperios. Vale, pues ya sabemos que en mi circuito, aquí, en este punto, dice ¿qué intensidad circula? 2 amperios. Igual que aquí. Igual que aquí, ¿qué intensidad va a circular? 2 amperios. Y esta resistencia, ¿qué intensidad la va a atravesar? Pues 2 amperios. Y por aquí, por este punto, ¿qué intensidad va a circular? 2 amperios. Siempre, salvo en este punto y en este, porque ya hemos dicho que cuando vamos por aquí, unos electrones se irán por aquí y otros electrones se irán por aquí. Por lo tanto, aquí tendremos una intensidad 1 y aquí tenemos una intensidad 2, que serán distintas a esta intensidad. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir calculando todo eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues ya sabemos, ya hemos calculado en este circuito, ya sabemos voltaje, intensidad y resistencia. Volvemos, ahora vamos yendo hacia atrás y volvemos a este circuito de aquí. En este circuito de aquí sabemos que la intensidad, como está en serie, la intensidad va a ser la misma. ¿Qué intensidad circula por este circuito? La acabamos de calcular. La intensidad es 2 amperios. Circulan por esta resistencia y por esta resistencia. Por lo tanto, volvemos a aplicar la ley de Ohm y sabremos que aquí habrá un... ¡Ay, perdón! Que he cogido otra herramienta. Aquí habrá un voltaje 1, 2 y aquí habrá un voltaje 3. Vamos a llamarlos así y vamos a ir calculándolos. ¿Cuál sería el voltaje que atraviesa la resistencia 1, 2? Pues sería ley de Ohm. Voltaje es intensidad por resistencia. Por lo tanto, ¿cuál es el voltaje
que atraviesa la caída de potencial, el voltaje que hay entre los dos puntos de esta resistencia. Pues sería intensidad 2 amperios por resistencia. ¿Cuál es la resistencia? 1,2. ¿Cuánto vale la resistencia 1,2? 1,5. 1,5 amperios. Y esto me da 2 por 1,5, me da 3 voltios. En la otra resistencia, efectivamente, en la resistencia 3, voltaje 3 sería intensidad por resistencia. En este caso sería 2 amperios por... ¿Cuánto vale ahora la resistencia 3? La resistencia 3 valía 6 ohmios. No sé por qué he puesto aquí. Aquí he puesto amperios, no. 1,5 ohmios. Amperios por ohmios, voltios. Amperios por ohmios, 6 por 2, 12 voltios. ¿Vale? ¿Cómo compruebo yo que no me he equivocado? Pues yo sé que en un circuito que está en serie, el voltaje que hay aquí en el generador tiene que ser el mismo que el que cae aquí más el que cae aquí. Es decir, si sumo los dos voltajes, me tienen que dar lo que había al principio. Es decir, 12 más 3 son 15 voltios, que es el voltaje que tenía al principio. Por lo tanto, ya sabemos que está correcto, ¿vale? Bien, pues ¿qué nos quedaría? A ver, recapitulamos. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos calculado la intensidad que circula por todo el circuito, la diferencia de potencial que existe en los extremos de cada resistencia. Hemos calculado la resistencia entre la V2 y la V3, pero me faltaría saber cuál es la caída de potencial en R1 y en R2. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que como esas dos resistencias están asociadas en paralelo, esa caída de potencial es la misma en las dos. Es decir, nosotros teníamos aquí que V1, 2 era, lo habíamos calculado aquí, decíamos que este V2 era de 3 voltios. Por lo tanto, sabemos que V1 es de 3 voltios y V2 es 3 voltios también. ¿Vale? Son iguales, ¿de acuerdo? Porque están asociadas en paralelo. Lo que son distintas son las intensidades. Por lo tanto, de aquí sí que podríamos ya volver a aplicar la ley de Ohm en cada una de ellas y decir, ya estamos otra vez en mi circuito, en el circuito original, en este de aquí arriba, y decimos, ¿en R1 qué pasa? Pues que en R1 vamos a aplicar la ley de Ohm. ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero calcular? La intensidad 1. ¿Vale? Esta de aquí. Pues me voy aquí y digo, ¿cómo calculo la intensidad? V partido por R. Digo, pues intensidad es V partido por R. Por lo tanto, intensidad 1 es V1, lo tengo aquí, 3 voltios, partido por R1. ¿R1 cuál era? 2 ohmios. Pues 3 partido por 2, 1,5. Pues va, se me ha hecho esto chiquitillo. A ver, lo corregimos. ,5. Estamos hablando de intensidad amperios. Lo está haciendo un poco lo que quiere. Fuera. Intensidad 2. Estará la intensidad 1, la intensidad 2. V partido por R. En este caso, V2, ¿quién era? 3 voltios. ¿Y R quién era? ¿Quién era R2? Lo teníamos aquí. R2, 6 ohmios. 6 ohmios. Por lo tanto, 3 entre 6 me da 0,5 amperios. ¿Vale? ¿Cómo sé yo que está bien esto? Pues vuelvo aquí y digo,
Si por aquí circulaban 2 amperios y resulta que unos se van por R1 y otros se van por R2, los que se van por aquí más los que se van por aquí tienen que ser 2 amperios. Pues si los sumo todos, digo 1,5 más 0,5, ¿cuánto tiene que dar? Pues 2 amperios. Que es la intensidad que teníamos, aquí esta intensidad total que teníamos aquí, que habíamos calculado al principio. Por lo tanto, ¿nos quedaría calcular algo? Sí, nos quedaría calcular... No nos quedaría calcular nada, porque estaba pensando en R3, pero R3 ya la hemos calculado, porque la intensidad que circula por R3 es la misma. Porque aquí toda la intensidad que viene por aquí es la que atraviesa esta resistencia, que son la intensidad total, 2 amperios. Por lo tanto, ¿hemos calculado esta? Sí. Intensidad total, ¿vale? La teníamos aquí, 2 amperios. Diferencia potencial en los extremos de cada resistencia. Ya calculamos aquí la resistencia, la diferencia potencial aquí, en R12 y en R3. Teníamos 3 voltios en una y 12 voltios en otra. Y además sabíamos que como estaban 1 y 2 estaban en en paralelo, el voltaje era el mismo, 3 voltios y 3 voltios. Y la que circulaba, el potencial que caía en R3, que eran 12 voltios, que lo sumábamos y me daba el potencial total 15 voltios. ¿Vale? Y hemos calculado también las intensidades que recorren cada una de las resistencias. 1,5, 0,2 y 2 amperios que circulaban por esta. Por lo tanto, ya lo hemos calculado todo y hemos resuelto todo el problema.